hermanos. En primer lugar los saludo en el nombre del Señor y les doy la bienvenida a continuar con el estudio de Efesios. Me pidieron un saludo también para los hermanos que están en este momento en Galilea, entiendo, a nuestro pastor y los hermanos de la iglesia que están por allá. Les enviamos un saludo. Puede que nos estén viendo, no tenemos certeza. ¿Ya? Bueno, y también saludamos a todos los hermanos que cada domingo nos siguen a través de nuestra página web, y los que están en el sur, en el norte y fuera de Chile. Continuando con el estudio, vamos a Efesios capítulo 4. Hoy veremos los versículos 12 al 16. Vamos a leer Efesios 4 del 12 al 16. Voy a comenzar del versículo 11 para contextualizarlo. Dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, los domingos anteriores habíamos estado estudiando acerca de los dones. Y cuando estudiábamos de los dones, vamos a manera de engancharnos, digamos, en lo que venía presentando el pastor. Habíamos dicho de que estos dones espirituales las reciben ciertas personas, o son los receptores de los dones. Y habíamos hablado de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, ¿cierto? Ahora, entendiendo, según lo que se nos enseñaba, que los dones de apóstol y profeta fueron parte de un proceso que Dios mismo preparó y pavimentó para su iglesia, ya que la palabra de Dios dice que nuestra fe se basa en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. En Efesios capítulo 2, 2:22 dice así: ¿Llegaron? En quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios el Evangelio. Voy a leer el 21. Y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo según el templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Cuando dice de esto, más arriba está hablando, sigo, el 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Dios mismo, a través de su palabra, nos dice que debemos edificarnos sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. En la antigüedad habían profetas que tenían como misión llevar la palabra de Dios. En el fondo, para hacerlo más fácil, eran las personas encargadas de dar la voluntad de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento también encontramos profetas y también encontramos apóstoles. Ellos tuvieron un papel muy importante en la edificación de la iglesia y nos dejaron los evangelios y nos dejaron las cartas, por lo cual decimos que hoy en día ya cesaron esos dones porque tuvieron un propósito en la iglesia primitiva, para conformar la iglesia, para hacer la iglesia, para que nosotros edifiquemos sobre eso. Yo no puedo llegar con una revelación nueva, yo no puedo parar acá a decirles algo nuevo, porque todo está en la Biblia. Si yo viniera a decirles algo nuevo, ustedes tendrían que dudar de mí completamente,
o del pastor que está o de cualquier otra persona. Entonces, sobre ese primer contexto es lo que vamos a seguir viendo en la carta a los Efesios, ¿ya? Ahora, los apóstoles y profetas que confirmaron el Evangelio, también debemos entender que ahí habían otros dones, dice evangelistas, pastores y maestros. Si bien es cierto que cuando veamos 1 Corintios, vamos a ver muchos dones. En la iglesia hay muchos dones, pero no es excusa para nosotros decir, pero es que la hermanita tiene el don de misericordia, entonces yo no hago misericordia. O es que el hermano tiene don de enseñanza, entonces yo no enseño. Y así podemos pasar piola toda la vida cristiana, no haciendo nada en la iglesia. Entonces la idea es que independiente de que hay personas que son capacitadas, dotadas por el Espíritu Santo con ciertos dones, ¿ya? No es menos cierto que la tarea de enseñar, de evangelizar, de corregir, de instruir, es de todos los hijos de Dios para edificar el cuerpo. Porque como veremos más adelante, cada miembro va aportando a la edificación del cuerpo. Entonces, así podemos decir nuestra proposición de hoy, que los dones en la iglesia local tienen como propósito edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo logramos esta madurez en el cuerpo? ¿Cómo logramos edificar el cuerpo? También nos tenemos que evocar a eso. Bueno, hay ciertas actitudes que tienen que estar presentes en cada hijo de Dios. En cada hijo de Dios, para ir madurando, para ir creciendo. Ahora, lo primero que vamos a dejar claro, el versículo 12, le vamos a dar una pasadita de nuevo, dice así, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ya? Cuando hablamos de la palabra perfeccionar, créanme que es una palabra que a mí me queda un poco grande, y quizás a muchos de nosotros, si somos bien sinceros, nos queda grande. Perfeccionar a los santos. Ahora, les envío un salvavidas. En otras Biblias, como la Biblia de las Américas, se usa otra palabra, que la palabra que se emplea acá es del griego katartizo, que significa equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, en fin, preparar y capacitar para un servicio. Entonces, cuando está hablando, también habla de fortalecer, de perfeccionar. O sea, cuando está hablando de perfeccionar a los santos, la palabra de Dios lo que está diciendo es para capacitar a los santos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta palabra perfeccionar nos asusta. ¿Ya? Y es obvio que nos asuste. Como nos asusta la palabra santo, porque hoy día hay una tergiversación en nuestra cultura de la palabra santo. Bueno, más adelante vamos a entender lo que realmente es ser santo. Bueno, pero esta palabra katartizo significa equipar, poner en orden. Y lo más importante, hacer de uno lo que debe ser. Quizá esa es la clave de esta palabra, hacer del cristiano lo que debe ser. Entonces, oramos, ¿por qué oramos? Oramos por nuestra perfección o nuestra capacitación. Era la oración constante, permanente del apóstol Pablo. 2 Corintios, vamos a buscar varios versículos hoy día. 2 Corintios 13. Segunda Corintios 13. Versículo 9 dice así. Voy a leer el 9 y el 11. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. El versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Más adelante vamos a ir viendo también esto de vivir en paz. Podemos tener problemas, podemos tener disensiones, podemos enojarnos de repente, pero muchas veces, como conversábamos la otra vez, no es necesario ni un gran discurso de disculpa, y no, basta a veces un apretón de mano, basta un abrazo sincero y se reconciliaron los hermanos, ¿cierto? Pero hasta eso nos cuesta a veces. Bueno, decimos que no tenemos pecado, también nos engañamos. Por eso es que la palabra de Dios habla de perfeccionar o capacitar. La palabra
perfeccionar no es sin pecado. Ahí en Primera de Juan, el apóstol también nos enseña, dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces yo no puedo decir que soy perfecto en el sentido de no tener una raya en el camino, ¿ya? Todos tenemos. A medida que vamos caminando, nuestros pies se van ensuciando con polvo del camino. Eso es una realidad. Y eso lo único que me hace es recordar cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles, porque Pedro le dice, estoy todo sucio, entonces Jesús le dice, no, vosotros estáis limpios por la palabra, pero vuestros pies necesitan ser limpiados permanentemente. ¿Ok? Entonces cuando habla de esta perfección, quiero en primer lugar llevarlo a entender que está hablando de una capacitación, para que seamos lo que debemos ser, ¿ya? Ahora, esta preparación, o madurez, como hablan otros también, o perfección, es muy importante en la palabra y en la comunión con los hermanos. Vamos a Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Hebreo está después de Filemón. 5:4. Hebreos 5:14. Vamos a leer Hebreos 5:14 y el versículo siguiente del 6. Pablo, no está claro quién escribió esta carta, pero entendemos que fue Pablo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, sigamos adelante. Pero quiero detenerme en decir, las personas o el cristiano maduro es aquel que tiene un discernimiento entre el bien y el mal. Entonces ahí aparece las peleas eternas a veces en la iglesia, entre los líderes, entre los pastores, cómo hacer para que las personas no caigan en esto o lo otro. Entonces a veces dicen, oye, hacer un listado de prohibiciones, hacer un listado de cosas que se tienen que hacer. No. Dice que el cristiano maduro, el que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué toma? La decisión correcta, evidente. Entonces, esa es la madurez. Cuando a la medida que vamos llenándonos de la palabra, que nos vamos llenando del Espíritu de Dios, vamos a estar capacitados, o vamos a ir perfeccionándonos para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, muchas veces pasan cosas que no quisiéramos, que lo que vamos a ver el próximo domingo, para que no falte el próximo domingo, ¿ya? Sobre la naturaleza que nos traiciona, o la vieja naturaleza que nos traiciona, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, así que por la misma hora y el mismo canal, así era. Eso es para los más antiguos, ¿eh? Eso, ahora ya no se dice eso en la televisión, ¿eh? Ya los que son de mi edad, de la época cuando nosotros veíamos Magnum, ¿ya? Muy antiguo. Ya. Entonces debemos perfeccionarnos en la santidad, ¿ya? Soportándonos, dice. Vamos a Santiago. Santiago 1. Santiago está al ladito de Hebreo. Hebreo Santiago, para que no se arranque. Muchas veces no entendemos por qué nos pasa algo o por qué estamos en medio de la tormenta si hemos actuado bien. Entonces digo, ¿por qué Dios me castiga? Dios no nos está castigando, Dios nos está muchas veces probando, está a duras pruebas con nosotros, con el único propósito también de perfeccionarnos y de capacitarnos. Porque la vida es larga. Para los que son más jóvenes, sepan que la vida es larga. Y nosotros que ya somos maduros, también nos queda harto tiempo acá, a menos que el Señor venga antes. Entonces, lo que es momentáneo o esa prueba pequeña nos puede servir en un montón de años futuros, pero no lo entendemos. Entonces, vamos a leer Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículo 2, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna, se refiere a sin que no tengamos necesidades espirituales. Cuando hablamos de cosas siempre entendemos como algo material. Yo quiero llevarlo al plano de lo espiritual también. Cuando pasamos por prueba, cuando entendemos la palabra, cuando oramos, no necesitamos andar buscando por ahí otros consuelos, otras alternativas, que un viejo nos adivine el futuro, que otro nos diga qué va a pasar. No necesitamos de esas cosas. ¿Ya? Alguna, como les decía antes, hay esta palabra de capacitar, dice que es para, en el fondo siempre la palabra para, como siempre lo hemos conversado ahí en todo esto que hablamos, en Efesios, la palabrita para es como un propósito, con ese propósito, ¿ya? No veo acá a mis hermanos que son prevencionistas, pero si nos están viendo por la web, allá que me apoyen, ¿ya? Porque se dice que en prevención de riesgo, se dice que una persona cuando tiene problemas en realizar una tarea es porque no sabe, ¿cierto? Hay tres motivos, dice. No sabe, no puede o no quiere. Entonces, cuando una persona realiza mal una tarea, corre el riesgo de accidentarse y de accidentar a otros, a sus colegas, a sus compañeros. Y puede ser por estos tres motivos. No puede, no sabe o no quiere, ¿cierto? Hay un saludo a nuestro hermano Eloy, nuestro hermano Alfredo también, si nos están viendo. ¿Y qué es lo que pretende Pablo con toda esta enseñanza? Es de que nosotros, en primer lugar, tengamos una disposición. Si no sabemos, tenemos que aprender. ¿Me entiendes? Si no podemos, pidamos ayuda a otro hermano. Ahora, si no queremos, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Y ahí ya tenemos que entrar al quirófano. A que el Señor nos arregle, haga una limpieza total y nos capacite nuevamente. Y así nos preparamos. ¿Para qué nos preparamos? ¿Qué dice el versículo? Volvemos a Efesios 12. ¿Para qué nos preparamos? Dice ahí en Efesios 12. Volvamos. 4:12. Efesios 4:12. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Ya? Los dones que estábamos conversando nos ayudan como, en algunas partes Pablo enseña como paráclitos. Usa una palabra griega que dice paráclitos, usa una paidagogo, que es una palabra de profesor, ¿cierto? El pedagogo. La palabra ayo, que era como era un esclavo, en el fondo un esclavo que tenían, los romanos usaban a los griegos como esclavos. A los que eran más capacitados lo usaban de paidagogo o de ayos, que eran los que le enseñaban a sus hijos hasta que fueran adultos, y ese era como el ayo, el pedagogo. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo en sí son para nosotros nuestro ayo. ¿Ya? Hoy en día son nuestro ayo. Para pasar de niño a adulto. Cuando el niño ya era adulto, ese esclavo era liberado y ya era libre. Era bonito el signo, ¿ya? Ahora, esta palabra que leíamos al principio de catartizo, que era perfeccionar o capacitar, también es una palabra que se usa, encontré por ahí, dice, en los astilleros. Lo usaban los astilleros, las personas que fabricaban las embarcaciones, y lo usaban para decir, vamos a dejarlo, no sé, ¿cómo irían? A catartizar, ¿ya? Hasta habilitar el barco y dejarlo listo para el zarpe. Eso era un catartizo, eso era equiparlo, hasta que llegara listo para el zarpe. También se usaba en términos militares, era preparar un ejército para dejarlo listo para entrar en batalla. Preparar un ejército para dejarlo listo a la batalla. Eso es capacitar. Cuando Pablo nos pide la capacitación o nos pide la perfección es porque tenemos que entrar en batalla. Vamos a entrar en batalla. Y por eso él nos pide y nos aconseja esto de la capacitación de los miembros del cuerpo de Cristo. Así de esta manera podemos estar preparados para lo que viene después, para el otro para, que dice en 4:12, dice, para la edificación del cuerpo. Para la edificación del cuerpo. Ahora, en Efesios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La carta a los Efesios es una carta al cuerpo de Cristo. Algunos investigadores dicen que la carta a los Efesios es una carta universal.
se le llamó carta a los Efesios por darle una destinación. Pero algunos encuentran o creen que esta carta no era para ellos tampoco, sino que era una carta universal para los cristianos de todo el mundo, de todos los tiempos. Porque Pablo era muy amigo de los Efesios, vivió años con ellos, sin embargo, cuando comienza la carta no le dice a mis queridos hermanos, no. ¿Entiendes? Es una carta muy universal. Por eso esta carta a los Efesios es tan importante y por eso la estamos estudiando. Entonces, el propósito de esta carta es mostrar a la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza del cuerpo. Y estos dones que hemos estado estudiando en las clases anteriores nos ayudan, nos facultan, nos dan poderes para avanzar. Ahora, volviendo a lo de antes, recordando que si bien nosotros no tenemos físicamente hoy a los apóstoles, no los tenemos físicamente, que por más quisiéramos tenerlos, no los tenemos, sí tenemos toda su enseñanza, sí tenemos todo plasmado en los evangelios y en las cartas. Ahí está la doctrina de los apóstoles y los profetas. Nunca olvidemos de eso, nunca olvidemos eso. Ahí está. ¿Ya? Ahora, como para cerrar esta parte de los apóstoles, de los profetas, de la enseñanza que ellos tuvieron, créanme que yo sé que para muchos pueden tener otra idea de esto, pero es lo que nosotros creemos en la iglesia y es lo que enseñamos acá. Y es más, la propia Biblia en el libro de los Hechos, que fue la época de los apóstoles y de los profetas, nos dice que lo importante no eran las señales, no eran los prodigios, no eran los milagros. Eso fue para confirmar el evangelio, nada más. Vamos a Hechos capítulo 20. Volvamos un poco atrás. Cuando Pablo le está hablando a los ancianos en Éfeso, como les dije antes, Pablo vivió en Éfeso 3 años, creo. 3 años vivió en Éfeso, era muy amigo de ellos. Por eso creemos que esta carta es universal, va más allá de los Éfesos. Bueno, él escribe ahí en Éfesos 20, en Hechos 20, capítulo 32, dice así: y ahora, hermanos, le habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y él dice que los encomiendo a Dios y a los milagros y a las señales y a los prodigios. No. Él dice que os encomiendo a Dios, dice, ¿y qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder. O sea, el poder para edificar y para sobreedificar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, está en la palabra de Dios. De ahí la importancia que le creamos a la palabra de Dios. Como siempre decimos, creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos a su palabra? No, si yo creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Le crees a su palabra? Empezamos a cuestionar, no, pero es que era para la época, no, pero es que ahora, es que las cosas son distintas. Entonces, si hiciéramos caso a la palabra de Dios así en forma muy didáctica, como alumnos mateos, digamos, qué distinta sería nuestra vida, qué distinta sería la vida de la iglesia. Siempre andamos aportando nosotros, siempre andamos queriendo acomodar, siempre andamos queriendo hacer nuestro aporte personal. Ahora, esta palabra inspirada es la que tenemos hoy. Esta palabra que fue la inspirada por Dios para la iglesia primitiva es preciosa. Vamos a 2 Timoteo. Seguimos para adelante. Estamos hablando de la edificación del cuerpo. Estamos hablando de que nosotros nos vamos a edificar por la obra del ministerio, por la palabra de Dios. 2 Timoteo, un viejo versículo conocido por todos nosotros, pero que siempre hay que recordarlo, siempre hay que leerlo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para
para enseñar. Y nuevamente tenemos la palabra para, ¿se fijan? Propósito, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Las palabras redarguir y corregir son muy parecidas. Redarguir significa corregir de un error intelectual, mental. Me explico, por ejemplo, que alguien que crea que la salvación es por fe, pero también tiene que hacer obras. Entonces lo corrigen, le dicen, no, mira, las obras son la manifestación de que eres un hijo de Dios, es posterior a la salvación. Entonces lo está redarguyendo, ¿ya? Eso es redarguir. Corregir es corregir una conducta. Cuando alguien se está en una conducta equivocada, alejada de la palabra, la doctrina y la enseñanza de Dios, yo tengo que corregir, volver al camino. Redarguir es de acá, es de pensamiento, pensamientos incorrectos, equivocados, no necesariamente malos, sino que puede ser, ¿cómo se llama?, sinceramente engañado, por decirlo así, ¿ya? Ahora, todo esto, ahí en el versículo 3, bueno, pasemos al versículo 13, volvamos a Efesios 4, dice 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida del teología. Entonces, la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este libro, esta carta de Efesios, como decíamos, como es una carta universal, habla mucho de la unidad. Cuando termina el capítulo 3, cuando empieza en el capítulo 4 de Efesios, ¿ya? Ahí los primeros versículos del capítulo 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en un vínculo de la paz. O sea, no habla de una armonía, no habla de la paz, no habla de toda una armonía. Ahora, los dones, volviendo a los dones, el propósito que tiene es llevarnos a esto. A que crezcamos como hijos de Dios, a que vivamos en armonía, a que lleguemos al vínculo de la paz y del amor. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tanto detenerse en esto? Porque en las iglesias desde siempre han habido muchas divisiones, han habido contenciones, han habido ira, han habido tantas cosas, ¿ya? Por anhelos de poder, porque la gente no quiere vivir con un bajo perfil, como se dice, sino que quiere ser protagonista en todo, y de ahí vienen todos estos problemas. Ahora, este trabajo de enseñar, de instruir, de la oración, ¿saben cuándo termina, hermano? ¿Cuándo termina para nosotros? Cuando venga el Señor, ¿cierto? No puede terminar antes. Me voy a morir así. Pablo, cuando estaba para ser entregado, dice, he acabado la obra, he guardado la fe, por lo más, el Señor tiene un lugar para mí allá en el cielo, ¿cierto? Entonces, hermanos, es muy triste, los que llevamos más años en la iglesia podemos dar fe de esto, de la tristeza que da cuando algún hermano o hermana que ha militado, que ha estado acá, que en algún momento fue un guerrero, de pronto viene y se nos va por otro camino y el hermanito ya no está con nosotros. Es sumamente triste. Por eso es que la oración y la enseñanza de la palabra es tan importante para que nosotros no nos vayamos por el otro camino. Como alguien dijo por ahí, y lo digo siempre, si el atajo fuera bueno, no existiría el camino. ¿Ok? Esa es la verdad. Si el atajo fuera bueno, no existiría el camino. 1 Corintios 13. Primera Corintios 13, 11. Pablo le está escribiendo a los corintios que eran una iglesia donde se practicaban muchos dones, pero también había cierta práctica irregular, por decirlo de alguna manera. Primera Corintios 13, 11 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Entonces tiene que llevar un momento también en nuestra vida espiritual de dejar de ser niños. Niños en lo que se refiere al conocimiento, en lo que se refiere a la enseñanza, en lo que se refiere a la conducta, en lo que se refiere a los modos de pensar. Un niño, a lo mejor uno no tan niño, un adolescente, tiene mucha idea en su cabeza y que un profesor le habla de un filósofo y allá le cree a ese filósofo, después le cree a otro. Y cuando somos como niños espirituales empezamos en este sondaje, por decirlo así, pero cuando hemos llegado a abrazar la cruz de Cristo, ya no podemos seguir siendo niños. O sea, no podemos con un hermano que lleva años en la iglesia volver a decirle, no, pero es que realmente, dice, no, pero realmente Jesús habrá sido el Hijo. No, pero ya, volver a lo mismo, a los rudimentos nuevamente. Tenemos que ir creciendo, ir madurando para alcanzar la comunión entre nosotros y con Dios. ¿Ok? Por eso Dios dio los dones a la iglesia. Fíjense que la misma carta a los Corintios, Pablo, ahí sigan, el mismo en 1 Corintios estábamos en 14, el capítulo 14, en el versículo 20, mira lo que les aconseja. 1 Corintios 14, 20, dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso es. Más abajito, mira lo que le aconsejo. 1 Corintios 16. Versículo 13, 1 Corintios 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Varonilmente, o sea, ya como un varón, no como un niño chico, que todo el tiempo hay que estarle explicando, que todo el tiempo hay que estarlo llevando. No, comportaos varonilmente, ¿ya? Como un soldado que está equipado para la batalla. Así, hermano, ¿cierto? Un soldado bien equipado, ¿ah? Bien armado, ¿ya? Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual dice que, ahí volvamos a Efesios, Efesios capítulo 1, dice, el cual es su cuerpo, 1:23, perdón, la plenitud de aquel que lo es todo y lo llena en todo. Me gusta también un pasaje de Colosenses, que está en Colosenses 2, después de Efesios está Filipenses y después Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice así: y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. En Cristo estamos completos. Los niños fluctuantes andan buscando respuesta en otros lados, y la respuesta está en Cristo. Incluso la oración que hace Jesús, ahí en Juan capítulo 17, Jesús ora al Padre Jesús, y le dice: Padre, te pido que ellos sean uno, como yo y tú somos uno, porque de esa manera el mundo va a creer que tú me enviaste. El testimonio que damos al mundo de que Cristo vino al mundo es siendo nosotros uno, como el Padre y el Hijo eran uno. Hay otro pasaje de Juan también donde dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Ya? Es súper importante. Y después de estar unidos, dice, recién pasa el versículo 14 de Efesios 4, donde dice, para estar, ¿qué dice ahí en el versículo 14? No seamos unidos fluctuantes, porque para estar firmes. Estoy hablando, Efesios 4, 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que enseñan, que engañan con las artimañas del error. O sea, Pablo también quiere que ellos estén firmes. ¿Firme en qué? Firme en la fe. No ser llevados de cualquier viento de doctrina. Y aquí quiero también volver a tocar un poco lo de antes. Los vientos de doctrina o de falsas doctrinas van a aparecer, hermanos, van a aparecer siempre. Cuando Jesús, como estábamos estudiando con los varones ahí en Lucas, ¿cierto? Cuando Jesús dice, suben a la barca,
¿cierto? Van al otro lado del lago. Entonces Jesús dice, pasemos al otro lado del lago. Si Jesús dice, pasemos al otro lado del lago, es porque vamos a estar allá. Es porque vamos a estar allá. Aunque en medio del lago se levante la tormenta, aunque en medio del lago aparezca la tormenta, aunque vengan los vientos que azotan, pero Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago y estaremos allá. Eso, hermano, es estar firmes en la fe, es creer en la palabra de Dios. Pero los apóstoles se salvaron en esa, ¿saben por qué? Porque cuando les llegó el temor, fueron a Cristo. Fueron al único que podía calmar la tempestad, al único que podía calmar la tormenta. Dice que después fue calmo y llegaron al otro lado del lago. Bonita enseñanza la que nos tiene ahí Lucas. Pero no es menos cierto, hermanos, que cuando, y lo digo porque acá en la iglesia hay muchas personas, muchos hermanos que llevan poco tiempo, es muy común que junto con llegar ese amor por el Señor, ese fervor, ese deseo de aprender, también van a venir muchos dardos, tus amigos principalmente. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Me entiendes? Va a venir del círculo más cercano la tormenta. Ahora, esto de la firmeza, de estar firmes en la fe, de estar, ¿cómo lo hacemos? Como cuando uno decía, cuando era chico, ¿cómo sacábamos ñeques? ¿Se acuerdan? Cuando uno era niño había que sacar ñeques. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ejercitamos? La oración, la palabra, la comunión con los hermanos. Pero también hay actitudes nuestras que nosotros tenemos que tomar como decisiones, como caminos que debemos seguir. Vamos primero a Timoteo 4. Tengo un compromiso de no alargarme hoy día, hermano, así que no se asusten, ¿eh? Tengo un tiempo acotado. Primera Timoteo 4. Ya. Versículo 11 dice Pablo, esto manda y enseña. Pablo le está aconsejando a Timoteo, su discípulo, el cual ya es, a pesar de joven, es maduro como cristiano. 1 Timoteo 4:11 dice así, esto manda y enseña. El 12, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie por eso, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en pureza. Todas las cosas que le pide Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Sé ejemplo. El ser joven no es excusa para no crecer. Timoteo era un joven pastor, era un joven predicador. Y Pablo le exige, lo exhorta a ser ejemplo. Muchas veces, mientras más viejo, más pecado acumulado. Que no necesariamente ser viejo significa ser sabio o ser santo. ¿Ya? Pablo dice, el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate, le sigue a Timoteo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Timoteo enseñaba, Timoteo exhortaba, pero previo, Timoteo leía. Ahí en 2 Timoteo 2, otro consejo más. Capítulo 2, versículo 4 dice, volviendo al ejemplo de la milicia, del preparado, del que prepara un ejército, ¿ya? Entonces, ese preparar el ejército me recuerda mucho un libro que hay de un guerrero chino, no me recuerdo, Su parece que es alguien lo leyó de El arte de la guerra, creo que se llama. Ya. Entonces, él enseña ahí, o explica cómo preparar un ejército para la guerra, ¿ya? Es un libro que se enseña mucho en la administración estratégica también, ¿ya? Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Milita, que es un militar, a fin de aquel que lo tomó por soldado. O sea, si alguien
si es soldado, si está militando en un ejército, no puede enredarse en los negocios de la vida. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, el que corre tiene que correr legítimamente, no puede correr con pillería. Y más abajo dice, y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Toda persona que ha vivido en el campo, o viene de esa cultura, o conoce, sabe que el trabajo del campo es todo el año prácticamente, y después llega la cosecha. Ahora, también nosotros como hijos de Dios tenemos armas o herramientas que podemos tomar. En el mismo libro volvamos a Efesios, en el mismo libro de Efesios, que bueno, después se va a ver con más detención el capítulo 6, pero solamente voy a leer 2 versículos para cuando lleguemos allá estemos ya preparados. Dice así, Efesios 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, tenemos lucha, nos guste o no, creamos o no, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y debemos tomar la armadura de Dios y para que después de la batalla sigamos firmes. Porque puede que venga otra lucha. En su momento, cuando lleguemos allá, al capítulo 6, probablemente el pastor va a darlo con detalle esto. Ahora, ¿por qué toda esta herramienta que nosotros tomamos, toda esta herramienta, dice que para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina? ¿Cómo lo podemos hacer práctico? ¿Cómo podemos nosotros decirle, hermano, porque esto no es tan 2 más 2 son 4? La vida cristiana es un número de cosas. Es la oración, es la palabra, es la comunión, es la conducta, es la enseñanza. ¿Me entiendes? Es el estar sirviendo en la iglesia. Yo no le puedo decir a alguien, no, pero tienes que hacer esto, y aquí resultado, proceso, está. No, no es así. No es fácil. Pero sí nosotros tenemos que tener ciertas herramientas, por lo menos para defendernos contra los que usan las artimañas del error, como dice el versículo 14. Evidente que la oración es poderosa. Orando los unos por los otros, orar por nuestros hijos. Llega una edad en la que nosotros ya no tenemos mucho control sobre nuestros hijos, porque son adultos. Pero tenemos que orar a Dios. Orar por Él, porque Dios toque su corazón, porque Dios lo vuelva. ¿Ya? Pero dejamos de lado la oración, ¿no? Seguir orando por ellos, por un amigo, por un vecino, por un pariente. Y también tenemos la palabra. El Señor Jesús, no me quiero alargar mucho, pero es bueno que veamos eso. No vamos allá para no demorarnos mucho, se lo grafico. Jesús dice que Él ayunó y oró. Y después llegó a Él el tentador, llegó Satanás a tentarlo, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué le dice? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Él después, viene Satanás y lo quiere probar con los bienes, con las cosas materiales, con la riqueza. ¿Y qué le contesta a Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Escrito está. Entonces Jesús contestaba, escrito está. ¿Por qué? Porque Él sabía la importancia de la palabra de Dios. Jesús aprendió muchos salmos. Jesús era capaz de repetir pasajes completos de la Escritura. De hecho, está en la Escritura cuando Él repite. Los apóstoles también repetían. Yo sé que con la modernidad y la tecnología es una lata hoy día el que memoriza algo. Pero como hijo de Dios debemos memorizar también. Nos ayuda. Cuando vamos viajando, cuando vas manejando, cuando vas en esto, vas recordando un salmo. Vas recordando un salmo, vas recordando un proverbio. O cuando te enfrentes a algo. Cuando decíamos los jóvenes, ojo,
Ojo con Proverbios. Proverbios tiene que ser un libro que lo lean, lo relean y lo relean y lo relean los jóvenes todos los días de su vida. Porque hay consejos para la vida, hay consejos de la educación, hay consejos para cuando sean padres, para cuando sean esposas, hay consejos para enfrentar, cuando te enfrentas a algún señor, dice. Tú que eres joven, ten cuidado con lo que comes, con lo que te ponen ahí delante de ti. Te pueden hacer caer en una trampa. ¿Me entiendes? Todos esos consejos están para la vida diaria, para la madurez. Siempre hablamos de Daniel, ese gran ejemplo de Daniel, pero Daniel hizo algo que pocos hacen. Dice Daniel, no lo busque, les comento, en el capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él tomó una decisión. Él dijo, no. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos estado felices que el rey nos invite a su banquete, nos participe de su comida? Podemos ostentar de aquello. Sin embargo, él dijo, no. Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Por qué? Porque su mente estaba en otro lado, su pensamiento era otro. Él no estaba pensando en esto, él era como Moisés, cuando dice que prefirió el vituperio de Cristo, ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Lo mismo pasó con Daniel, dijo, no me interesa la comida del rey. Bueno, hermanos, vamos a ir avanzando. Los últimos 2 versículos que nos quedan son el 15 y el 16. Dice, debemos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quiero detenerme un poco también en eso de la falsa doctrina, de los falsos maestros, de los que usan las artimañas del error, que dice ahí que en el fondo son los que usan trampa en el juego de cartas. Es como esa es la palabra que usa del griego. Pensemos en varias cosas que se dicen por ahí o que la gente quiere creer. Dice, cuando voy, para ir redondeando, prefiero que no busquen, yo voy a ir leyendo. En Juan 1:6 dice, cuando alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, soy mentiroso. Eso dice la palabra de Dios. Primero Juan 1:6. Juan, el mismo Señor en Juan, capítulo 12, 35, dice, andar en tinieblas significa andar sin rumbo. Caín mató a su hermano, y después que mató a su hermano, dice que habitó en tierra de Nod, que significa errante. Él no tenía rumbo, era un errante. Porque él estaba en tinieblas. Entonces, cuando alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, no puede ser un profeta de Dios. ¿Me entiendes? Dice, ¿cómo podemos detectar esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos líderes que aparecen hoy día en la televisión, en esos canales de televisión, o que nos dejamos muchas veces impactar por la elocuencia de sus palabras? En 1 Juan 1:8 dice, cuando alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, dice la palabra, y la verdad no está en él. Porque nadie puede decir que no tiene pecado. Ahora, cuando alguien dice que conoce la verdad de Dios y no guarda sus mandamientos, también está mintiendo. Porque 1 Juan 2:4 dice eso. Esa es otra señal. Si alguien dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Ven, hermano, no es tan difícil reconocer al engañador, pero muchas veces nos gusta compartir de esas cosas. Nos cuesta enfrentarlo. Para finalmente, lo que dice ahí el versículo 16, para que crezcamos en amor. Para que crezcamos en amor. En la iglesia de Dios, ninguna persona sobra. Aquí nadie sobra. Por eso que cuando hacemos el paseo de la iglesia, nos gusta que vamos todos, porque es quizás el único momento en el cual podemos compartir todos. O a lo menos saludarnos. ¿Ya? Nadie sobra. Este pasaje me gustaría leerlo, porque creo que es súper importante, muy conocido por algunos, pero por otros puede que no. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 habla de los dones en la iglesia local. 1 Corintios 12, el versículo 14, dice así. Además, dice,
el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a las personas, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, como también hablábamos tiempo atrás, la Iglesia, este misterio escondido donde hay griegos, judíos, bárbaros, gentiles, hombre, mujer, pobres, ricos, nobles, analfabetos, eruditos, de todos, es todo un cuerpo. Y la palabra de Dios y la oración es lo importante. Pienso que aquí, en este lugar, todos sabemos leer. Y si alguien no supiera leer, puede pedirle a un hermano que le lea la Escritura. Pero me imagino que todos sabemos leer. Cosa que en el primer siglo era privilegio de unos pocos. ¿Ya? No todos sabían leer. En Chile hasta décadas atrás, muchos no sabían leer. Hermano, finalmente, para ir concluyendo, y como me comprometí de no alargarnos, podemos decir que es válido que cada hijo de Dios anhele el crecimiento en su vida espiritual. Y no solamente es válido, es necesario, es nuestra meta, el crecimiento espiritual. La meta de esta perfección, que como dijimos, que no es lo que entendemos como perfección comúnmente, sino de esta capacitación, de esta instrucción, hasta ser aptos para la milicia, aptos como un barco que sale a alta mar, esta madurez, esta preparación para la batalla, es a través de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo. Ya no seamos niños fluctuantes. En algún momento yo voy a necesitar un consejo, voy a necesitar una corrección, voy a necesitar consuelo, voy a necesitar de todo. Y en algún momento tengo que estar apto también para dar a otro, para poder aconsejar a otro, para poder recibir a otro, para poder levantar a otro, para poder sostener a otro. Eso es el cuerpo, porque es la savia que va nutriendo a todo. Es la sangre que va por todas las venas, hasta el más chico de los cartílagos. ¿Ya? Para nuestros hermanos que estamos acá, para los que nos están viendo también en la internet, todos somos parte de este cuerpo. Para nuestros hermanos que están viajando, podemos decir que la exhortación del día de hoy, si queremos hacer un resumen corto, es seguir la verdad en amor, para edificarnos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, que si bien hoy no los tenemos físicamente, los tenemos a través de la Escritura. ¿Ya? Eso es, sigamos la verdad en amor para edificarnos en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y lo repito, ¿ya? Para que lleguemos a la unidad de la fe. En el capítulo 17, ahí de Juan, cuando Jesús ora, dice, y les repito como dije antes, para que todos seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Uno en quién? En nosotros, unos en Él, que es la cabeza del cuerpo.
para algo muy simple, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque corremos el riesgo de ser charlatanes. Entonces seamos sinceros, honestos en crecer, en procurarnos, en capacitarnos. ¿Ok, hermano? Vamos a orar para pedir la bendición del Señor.